Buenos días, colegas. Son las 10:02 de la mañana, hora de Panamá. Muchas gracias a aquellos que ya se conectaron a la sala. Vamos a dar solo 2 minutos de cortesía para que puedan conectarse otros colegas y empezamos. ¿Ok? Saludos. Estupendo, colegas. Pues yo creo que tenemos ya un número de participantes conectados en la sala. Muchísimas gracias a todos y todas por conectarse a este espacio. Buenos días, qué gusto ver a tantos colegas también panelistas. El día de hoy tiene una agenda súper interesante, pero también con los tiempos muy ajustados. Así que si les parece, damos inicio de una vez a este espacio de aprendizaje. Son las 10:05 hora de Panamá. Segundo bloque, colegas, del ciclo de aprendizaje sobre transferencias monetarias y sistemas de protección social. Tenemos 2 horas, de aquí a 12 de la mañana, hora de Panamá, para hablar de temas muy interesantes sobre la vinculación de los PTMs, de los programas de transferencias monetarias, con protección social cuando sucede una emergencia, bien sea súbita o bien sea prolongada. Cómo podemos apoyar en la asistencia a través de esta modalidad. Quisiera desde la Oficina Regional de OCHA, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, darles a todos y todas una muy cordial bienvenida. Mi nombre es Samaya López, voy a estar participando y dando algunos mensajes al inicio de este webinar. No me voy a tomar mucho tiempo, simplemente quería primero darles la bienvenida a todos y todas, segundo agradecer muchísimo a los participantes y agradecer estos 2 espacios que ven en pantalla, tanto el grupo REDLAC como la plataforma Air4B, desde donde se trata en profundidad el tema de PTM y su vínculo con protección social y cómo podemos usar esta modalidad para asistir mejor a las personas que lo necesitan. Así que agradecer a todos aquellos involucrados en la organización de este evento y si les parece avanzamos rápido con la presentación.
We have a channel in English for those who prefer to listen in this language. Para aquellos de ustedes que prefieren escuchar en inglés, también pueden ir al botón de interpretación en la pantalla que Si podrán ver prefieren ahorita. presentación en inglés, tenemos interpretación. Pueden ir a la fase de interpretación que aparece en la pantalla para escucharlo en este idioma. Y avanzamos sin más dilación en este segundo bloque, como les digo, del evento de aprendizaje sobre transferencias monetarias y su vínculo con protección social. Y digo segundo bloque porque recordarán, igual algunos de ustedes participaron la semana pasada, tuvimos un primer bloque de este ciclo de aprendizaje, donde hablamos de los programas de transferencias monetarias en el antes del antes, ¿verdad? Antes de que suceda una emergencia. Si podemos ir pasando al siguiente slide, colegas. Agradecimientos ya dados a todos los involucrados en este webinar. Voy a ir, como les digo, muy rápido, porque la agenda del día de hoy en realidad está súper ajustada y no quisiera quitar tiempo al resto de panelistas. Vamos pasando los slides. Después de mi saludo de bienvenida, vamos a contar con Jimena Peroni para que nos haga un recap de cómo fue el primer bloque del ciclo de formación. La semana pasada tuvimos ese foco en el antes del antes de que suceda una emergencia, cómo deberíamos de prepararnos, qué es lo que supone tener programas de transferencias monetarias listos para responder. Vamos el día de hoy a ver el uso de programas de transferencias monetarias en una emergencia. Cuando tenemos una crisis, una emergencia, siguiente slide, por favor. Vamos a tratar de darles algunos consejos, algunos tips sobre cómo se puede usar mejor los programas de transferencias monetarias durante una emergencia. Tenemos el slide preparado. Colegas de background. Para empezar rápidamente una muy breve presentación. Ahí están los objetivos del día de hoy. Tenemos 2 horas de webinar virtual para precisamente eso, promover el diálogo entre todos nosotros sobre las transferencias monetarias, compartir experiencias y aprender de forma colectiva a identificar ciertos consejos, como les digo, ciertos tips para poder incluir esta modalidad de asistencia durante nuestra respuesta humanitaria. Vamos a ir avanzando con los slides, colegas, para no quitar más tiempo. Y entramos ya un poco en cuestión. ¿Cómo se utilizan los programas de transferencias monetarias durante la respuesta a situaciones de emergencia, sean crisis prolongadas o sean emergencias de impacto súbito? Y lo que podemos ver desde OCHA, desde el nivel global y desde las organizaciones que trabajamos en la asistencia humanitaria, es que el uso de esta modalidad, el uso de los programas de transferencias monetarias, ha ido aumentando progresivamente. Creo que nuestro primer webinar que tuvimos en el 2021 durante la respuesta a la pandemia y desde ese momento hasta la fecha, hasta el día de hoy, hemos visto cómo esta modalidad se usa cada vez más, en cada vez más situaciones de emergencia, en cada vez más desastres, y de igual manera a nivel global se ha duplicado. Desde el 2015 se calcula que se ha duplicado el uso de esta modalidad para responder a situaciones de emergencia. Hay un cálculo aproximado, y esto no es matemática pura, pero sí hay un cálculo aproximado que dice que se utiliza alrededor del 19% del total de la asistencia humanitaria. Es decir, de toda la asistencia que se da a las poblaciones más vulnerables, el 19% se hace a través de esta modalidad. Todavía no hemos alcanzado el porcentaje que nos gustaría de uso de esta modalidad y en el que nos hemos comprometido en diferentes espacios a nivel global para el uso de esta modalidad, pero yo creo que ahí vamos en camino y esa es quizá una de las buenas noticias a nivel global. Vamos a ver en el siguiente slide, ya centrándonos en esta región, en América Latina y el Caribe, lo que podemos observar en los últimos años es que sí ha aumentado el uso de esta modalidad, como les digo, desde hace ya unos años en OCHA, en la oficina regional de OCHA basadas aquí en Panamá, vemos cómo cada vez más se utiliza esta modalidad para responder a las situaciones de emergencia y a los desastres. Tenemos los ejemplos de la respuesta
a ETA y Iota, a las tormentas tropicales ETA y Iota que se dio en El Salvador, Guatemala, Honduras, y cómo se usaron programas de transferencias monetarias para llegar a esa población que necesitaba asistencia en ese momento, o sea, en una emergencia súbita. Y también estamos viendo en los últimos años cómo se utiliza y cada vez más esta modalidad para atender crisis prolongadas, como es el caso de la ruta migratoria en nuestra región, de esas personas migrantes o solicitantes de asilo que van atravesando la región en su ruta hacia el norte, y cómo los programas de transferencias monetarias puede ser una modalidad que les ayude a recuperar ciertas necesidades que tienen ellos de asistencia en la ruta migratoria. Entonces vamos viendo cómo cada vez más se utiliza esta modalidad. Siguiente slide, por favor. Y una de las razones es porque precisamente el dar dinero en efectivo o dar cupones a esas personas más vulnerables, en lugar de brindar esa asistencia habitual, ¿no? Esa a la que estábamos acostumbrados hace unos años, esa asistencia en especie, pues permite a esas familias afectadas o a esas personas afectadas decidir cómo mejor se satisfacen sus necesidades más urgentes. Ellos se colocan, esas personas se colocan en el centro de la asistencia, que es lo que en la comunidad humanitaria decimos siempre en nuestro discurso, ¿verdad? Cómo tenemos que colocar a las personas más vulnerables en el centro de la asistencia, y a través de esta modalidad ellos tienen el poder de decidir cómo satisfacer esas necesidades más urgentes, siempre y cuando lo permitan los mercados y los contextos operativos. Después vamos a hablar seguramente un poquito más sobre esto, pero vamos a pasar al siguiente slide. Aquí me gustaría quizá resumirlo en solo 4 palabras y ojalá que podamos a lo largo de estas 2 horas quizá reflexionar un poquito más sobre esta modalidad. Para nosotros desde Ocha Rolac lo que vemos es que a nosotros como actores humanitarios esta modalidad de PTM nos permite una respuesta rápida primero, porque ahorramos tiempos en la compra y distribución de insumos, y la asistencia puede llegar de forma casi inmediata a aquellos que lo necesitan, o sea, es una respuesta rápida, es una respuesta eficiente porque realmente puede tener un impacto en las personas más vulnerables y con las necesidades más apremiantes que ellos decidan. Entonces, para nosotros consideramos que es una modalidad que nos permite esa eficiencia que a veces la asistencia tradicional no nos lo permite. También me gustaría recalcar que es más económico, porque como organizaciones humanitarias podemos ahorrarnos en procurement, en logística, unos fondos de nuestros presupuestos, sobre todo en localidades más remotas o países, por ejemplo, en el Caribe, donde es tan caro llegar por temas de logísticamente hablando, es tan caro llevar ciertos insumos de la forma tradicional, y esta modalidad resulta más económica. Y por último, es flexible. Nos permite evaluar la respuesta y el impacto que estamos teniendo en nuestra respuesta y de alguna forma reorientar si fuera necesaria esta asistencia. Esas son para mí los 4 adjetivos que pueden resumir los programas de transferencias monetarias. Voy a ir un poquito rápido porque ya, como les digo, los tiempos no nos acompañan en la agenda del día de hoy, son muy ajustados, así que simplemente quería mencionarles, eso sí, porque esto es lo más importante para nosotros, el ciclo de programa humanitario. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, es el ciclo que se establece de forma natural en la respuesta a una emergencia y que va desde la evaluación de necesidades, pasa por la planificación de la respuesta, la movilización de recursos, luego la implementación y el monitoreo de los mismos y una revisión de cómo ha sido la respuesta. Y con eso cerramos el ciclo. Ahí lo tienen en pantalla, ¿verdad? Bueno, pues para nosotros, no solo para esta modalidad, programas de transferencias monetarias, sino en realidad para todos los temas transversales que vemos en OCHA, tenemos la necesidad de incluir en cada uno de las fases de este ciclo de programa humanitario cómo podemos aportar para que esta respuesta sea eficiente. Es decir, en evaluación de necesidades, ¿qué temas debemos de considerar vinculados con PTM para que funcione la respuesta bajo esta modalidad? Por ejemplo, no podemos olvidar que se tienen que hacer en las evaluaciones de necesidades análisis también de mercado. ¿Están funcionando los mercados locales? ¿No están funcionando?
cómo se puede incorporar esta posibilidad de uso de PTMs. Todo eso tenemos que ir evaluándolo desde el momento de una emergencia para poder tomar las decisiones necesarias en la planificación estratégica sobre esta modalidad. ¿Podemos, no podemos usar la modalidad? ¿En qué sentidos, en qué contextos operacionales podemos hacerlo y en qué otros no? Y de ahí vamos pasando por cada una de las fases del ciclo. Movilización de recursos. Tenemos nuestras herramientas financieras humanitarias listas para poder atender bajo esta modalidad. Algunos de ustedes seguro y reconocen la herramienta del CERF, ¿no? O del CBPF, el Country Based Pool Fund. Estas herramientas están listas para contemplar esta modalidad. Tenemos que hacernos todas estas preguntas para poder realmente atender con programas de transferencias monetarias en todo el ciclo de la respuesta humanitaria. ¿Ok? Y de ahí pasamos a la implementación de actividades y al monitoreo. Tenemos herramientas listas para también saber el feedback de la comunidad a la que estamos asistiendo bajo esta modalidad y de esa forma poder, como les decía antes, reorientar mejor nuestra asistencia. Entonces, yo les invitaría a lo largo de este webinar, de estas 2 horas de espacio de aprendizaje que tenemos, a no perder de vista este ciclo de programa humanitario y tratar de identificar en cada una de las fases de qué manera podemos coordinar mejor la asistencia a través de transferencias monetarias y de esta forma ir avanzando en el funcionamiento del ciclo de programa humanitario y en que finalmente la asistencia se haga de forma adecuada bajo esta modalidad. Es lo que quería traerles a la mesa de discusión el día de hoy. Una última consideración: fortaleciendo el vínculo entre programas de transferencias monetarias y la protección social, que es el enfoque que queremos darle también a este ciclo de aprendizaje, lo que estamos haciendo también es fortalecer el vínculo o el nexo entre lo humanitario y lo de desarrollo. De una forma tienen que ir todo en un ciclo paralelo, ¿de acuerdo? Entonces las acciones humanitarias que vayamos haciendo a través de PTM luego tienen que tener también su desarrollo en otros espacios y en otros momentos, ¿no? En otros plazos de respuesta que son ya de mediano o largo plazo. Simplemente quería mencionarles estos aspectos que son importantes para nosotros en OCHA cuando hablamos de PTMs, de programas de transferencias monetarias. Y de nuevo, darles la bienvenida a todos y todas. Espero que disfruten de este espacio, que aprendamos juntos, que compartamos experiencias juntos y que sea del interés de todos y todas. Con esto le doy la palabra a Jimena Peroni para que nos haga ese recap del primer día del ciclo de aprendizaje que tuvimos la semana pasada y estoy atenta para cualquier consulta, cualquier duda. Saludos. Adelante contigo, Jimena. Gracias. Bueno, si se me escucha bien, en un minuto trataremos de resumir un día muy rico, que fue el 6 de julio. A los que no pudieron participar, ahí tienen en el chat el acceso a la grabación en los 2 idiomas. Yo creo que lo recomiendo mucho porque realmente, como decíamos antes, la idea es poder ir estableciendo este espacio de diálogo en el proceso, ¿no? El proceso de aprendizaje del antes, del durante y del después. En el conversatorio se acuñó un término muy interesante que fue el antes del antes, y quiero rescatar eso porque el antes del antes en verdad surge por la necesidad de volver a los básicos, a los principios básicos de la protección social, ¿no? Reconocer que es un derecho, reconocer que es parte de una reivindicación social, y siendo parte de esta reivindicación social se genera una demanda de protección social que nos va a llevar a que la toma de decisiones, como decía Enrique del Ministerio, pueda realmente apoyar también los distintos encuentros, los distintos esfuerzos, el financiamiento, para poder realmente tomar la decisión en el momento del choque. Entonces me quedo con una palabra también de la Cruz Roja Paraguaya, en donde decíamos que hay que encontrarnos y acordar en el antes, y sobre todo me quedo también con las palabras de Doris, de la Mancomunidad en Honduras, con respecto a reconocer y fortalecer la resiliencia de las poblaciones con las que trabajamos, y también, por ende, acompañar con sistemas de protección social resilientes para que podamos apoyarlas en la crisis. Entonces, los animo a escucharlos, fue muy rico, y sobre todo también para que disfruten el día de hoy. Nos vemos durante todo el día de hoy. Hasta luego.
Gracias, Jimena, y también a Maya. Bueno, es un gusto estar con ustedes hoy. Y para iniciar el primer panel, soy Holly Welcome-Mardiche y soy la representante regional de la CALP Network del equipo trabajando en las Américas. Y yo tengo un panel formidable que incluye a Megan Donna. Ella es una asesora de protección social adaptiva en el Programa Mundial de Alimentos. También Maureen Tejeda, y ella es gerente de proyectos institucionales en el programa de Supérate. Y también nos acompaña Scarlett Heredia, y ella es una experta sectorial en protección social con expertise France. Todos van a hablar del contexto de acción temprana con programas de transferencias monetarias en protección social en la República Dominicana. Y además cabe mencionar que aquí se representan como miembros del grupo de trabajo sobre protección social adaptiva y no necesariamente sus organizaciones. Bueno, ahora vamos a tomar un viaje y vamos a la República Dominicana y analizaremos este tema desde del pasado reciente, primero con Megan, luego situación actual con Maureen y con Scarlett una visión hacia el futuro. ¿Están listos y listas? Vamos a la República Dominicana. Antes de arrancar, quisiera acordar a las panelistas que tienen solamente 6 minutos y van a saber que tienen un minuto más porque encenderé mi cámara. Y favor, hablar lentamente porque estamos teniendo interpretación al inglés. Ahora, entonces, empezamos con Megan. Y Megan, te invito para encender tu cámara y tu micrófono y vamos contigo. Saludos, muy buenos días, colegas. Gracias, Holly, y gracias por la oportunidad de compartir la experiencia dominicana. La acción temprana aquí, bajo el contexto país, es una acción prolongada, temprana prolongada, que va años atrás, creando un espacio para la protección social, coordinarse, sacar logros y posicionarse en el país y el gobierno central para hacer un sistema viable de referencia y de responder con PTM ante emergencias. Es por eso que casi lo llamo más de una acción temprana, una estrategia de visión larga. La historia moderna de protección social en República Dominicana y comenzó en los años 90 a enfocarse más en programas de protección social para la población en general, con programas como Progresando con Solidaridad, ProSoli se dice, y el Sistema Nacional de Salud. Antes de eso, décadas antes, eran programas para policía, etcétera. Pero en los últimos años, el gobierno se ha esforzado para expandir aún más la protección social, con iniciativas como una estrategia nacional de protección social y la expansión de programas de transferencias monetarias a través de sus instituciones de protección social. Se creó una plataforma estatal donde se realiza transferencias para varios programas y el más grande es de alimentación. En 2015 es cuando comienza a definir protección social adaptativa o dígase reactiva o en emergencias o por las siglas en inglés usamos mucho shock responsive, social protection. Aquí en República Dominicana se usa el término protección social adaptativa para englobar todo eso. Y 2 años después, 2017, Dominicana fue uno de los estudios de caso en el estudio Protección Social Reactiva frente a emergencias en América Latina y el Caribe. Fue realizado por el PMA con OPM, Oxford Policy Management. Menos de un año después, hablamos de 2018, hubo una misión extensiva de la oficina sede de PMA sobre la incorporación de protección social adaptativa en la estrategia nacional que ya tenían elaborada de protección social en general. Fue una misión larga, profunda,
y con varias recomendaciones. El grupo técnico de trabajo sobre protección social adaptativa se formó en septiembre de 2018 bajo el liderazgo o coordinación de PMA como producto de una recomendación de esta misión, el cual señalaba la necesidad también como las posibilidades o las potencialidades y oportunidades de preparar los esquemas de protección social para responder a emergencias. El principal objetivo fue crear un espacio interinstitucional para desarrollar las herramientas, metodologías y mecanismos que permitiesen a la protección social prepararse y responder a emergencias en el país. Integrar los sistemas, como visión muy larga aquí, integrar los sistemas de protección social con el tiempo, con el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que aquí se conoce Comisión Nacional de Emergencia o más cotidianamente Defensa Civil. A través de un plan de trabajo conjunto, el grupo técnico brinda coordinación, capacitación técnica y desarrollo de metodologías en focalización, distribución, comunicación y monitoreo para programas de protección social en emergencias. Se compone de técnicos representando las instituciones gubernamentales de la protección social, también técnicos de las agencias de Naciones Unidas, agencias, fondos y programas, del lado gobierno, tanto en transferencias monetarias como en especie, y de los AFP de Naciones Unidas, los miembros activos son UNICEF, ACNUR, PNUD, PMA, también el Banco Mundial ha sido un miembro formidable, UNFPA, FAO y OIM. Igual Cooperación Internacional y ONG. El grupo ha desarrollado varios mecanismos y ha elaborado productos consensuados como herramientas consultativas y focalización en apoyo de programas de transferencias monetarias como mecanismo de respuesta por parte de la protección social dominicana, como por ejemplo la respuesta estatal de transferencias monetarias en COVID-19, huracán Fiona. Ejemplos más pequeños han probado que terceros pueden inyectar efectivo a la plataforma gubernamental para llevar a cabo una respuesta, como hizo UNICEF. Y con esto vimos las grandes posibilidades de respuesta de la comunidad internacional en caso de un choque catastrófico. Tenemos varios desafíos como grupo, el trabajo sigue, en eso no estamos ciegos, pero como bien hay desafíos, siempre hay algunas lecciones aprendidas. Y lo que quiero destacar aquí es que es un proceso largo, hay que tener paciencia. Un grupo así es para nosotros el punto de entrada con gobierno en esta materia, y que no ceden o no paren sesiones a pesar de cualquier tranque, pausa, subida o bajada en política o voluntad política. Y mantener el grupo amplio e inclusivo siempre. Hemos llegado en 5 años, cierro aquí, o 7 años, a tener esa visión de largo plazo, formar el grupo, empezar a tocar puertas, tener puntos de entrada, en 7 años tener un firma de acuerdo de trabajo entre Superate, que es Prosolia hoy día, y la Comisión Nacional de Emergencia, o el lado de Defensa Civil, y incluso una reforma legislativa que contempla protección social adaptativa a nivel país como parte de la respuesta bajo el marco legal nacional. Así que pueden tener una acción anticipada larga, prolongada y da frutos con paciencia y mucho tiempo. Gracias. Mil gracias. Megan, se ve que un trabajo de largo plazo con muchos diferentes actores, ¿verdad? Con diferentes roles, ¿verdad? Y una inversión del Estado muy importante. Bueno, hemos visto el pasado, vamos a ir al presente, ¿verdad? Y invito a Maureen que se habla de esto. Maureen, a ti.
Gracias, Holly. Y bueno, también valoro muchísimo la introducción que Megan realizó, que bueno, pues nos va a permitir que puedan todos los que están aquí tener una visión más clara de lo que es la realidad país en términos de protección social adaptativa. Ahora es mi responsabilidad conversar un poco sobre la situación actual de los programas de transferencias y la protección social, en especial en ese mismo contexto de protección social adaptativa. Y pues la institución que represento en el día de hoy, que es Supérate, es la responsable de implementar una estrategia de lucha integral contra la pobreza en el país, con miras precisamente de elevar la calidad de vida y promover esa autonomía tanto económica como social de las familias dominicanas. El trabajo que hemos hecho hasta la fecha nos ha permitido generar un impacto de más de 1.500.000 familias a través de iniciativas de protección social, sobre todo como son las transferencias monetarias. Y pues les voy a compartir, bueno, veo que está aquí deshabilitado para compartir pantalla, pero igual les puedo compartir la presentación para que puedan tener más detalles. Sin embargo, a pesar de que la institución anterior presentaba varios años de gestión, es en el año 2021 con el decreto presidencial 377-21 que se realiza toda una transformación hacia la mirada de la protección social, dejando atrás esa mirada asistencialista tal vez, hacia una mirada de desarrollo humano, o sea, confiando en que podemos promover en esas familias precisamente esa autonomía y que tengan los medios para mejorar su calidad de vida. Pues es precisamente cuando se denomina al programa Supérate, pasamos del nombre que tenía anteriormente, y es precisamente con dicho decreto que se crea lo que es el bono de emergencia como un apoyo contingente de protección social adaptativa a hogares elegibles con el fin de mitigar los impactos ante la ocurrencia de situaciones de emergencia. Este instrumento marca un hito de la protección social adaptativa del país, ya que la normativa que existe referente a la gestión de riesgos no contempla la unión entre la protección civil y la protección social. Sin embargo, desde la promulgación de este decreto, pues hemos estado realizando diversas acciones de la mano de la protección civil, igual como Megan, que representa el Programa Mundial de Alimentos, que ha sido uno de los aliados principales, el equipo de CAP Network, para seguir promoviendo esas acciones articuladas. Y bueno, pues para entrar en materia, es preciso explicar un poquito de cómo funciona el bono y su implementación. Este posee 3 etapas. La primera es que luego de que se hace una declaratoria de emergencia, pues se implementa en campo la ficha básica de emergencia, que le conocemos como FIB, donde se recopilan informaciones sobre el nivel de afectación, tanto en la estructura física como en los enseres y en los medios de vida de ese hogar. La segunda etapa es que se procede a hacer un análisis y se organizan los hogares en función del nivel de afectación que estuvo viviendo. Luego de aprobarse esos hogares elegibles, pues se procede a emitir el método de pago y al mismo tiempo, entonces, posterior, la transferencia monetaria. El pasado mes de septiembre del año 2022, pues muchos saben que llegó el huracán Fiona, precisamente a lo que era el Mar Caribe, y pues nos golpeó específicamente a nuestro país, requiriendo precisamente una respuesta inmediata del gobierno dominicano hacia esas comunidades que se habían afectado. Desde Supérate, pues priorizamos en su momento cuáles eran de aquellas provincias que se habían declarado en emergencia las más afectadas, y pues establecieron algunos criterios de elegibilidad, por ejemplo, que la persona residiera en el territorio nacional, fuera portador de una cédula de identidad y electoral, a pesar de que pudiera ser una persona de otra nacionalidad, ya que para poder adquirir alguna transferencia monetaria de la República Dominicana, sobre todo en materia de protección social, se requiere la cédula de identidad. Y pues que en efecto se haya comprobado a través de la FIBE que había sido afectado por el huracán Fiona. En ese caso, pues se estableció una transferencia monetaria de aproximadamente $89 que iba a ser realizada según el nivel de afectación. Para que puedan entender, el nivel de afectación leve recibiría 2 meses consecutivos
En el caso de una afectación moderada, pues iba a recibir 3 meses consecutivos, y finalmente aquellos con una afectación alto total por 4 meses consecutivos. De esta experiencia definitivamente tuvimos muchas lecciones aprendidas, y solamente quiero dejarles rápidamente alguno de ellos, y es que utilizamos varios medios de pago, garantizamos interoperabilidad entre las instituciones, se trabajó como centro de la política la transparencia, obviamente se identificaron protocolos de desmonte, que es sumamente importante, criterios de priorización en sus casos, creamos un marco como es la guía técnica del bono de emergencia de manera ampliada, y también pues nos adaptamos en el proceso de levantamiento según las necesidades que teníamos ahí, así como la formación técnica que le ofrecimos a todo nuestro equipo, y pues obviamente velar por la gestión de los albergues, identificación de personas sin necesidades, y finalmente una mejora en la comunicación con nuestros beneficiarios para que pudieran verificar a través de sistemas digitales la consulta del subsidio. Así que gracias. Gracias, Maureen. Bueno, vimos en acción qué pasó con toda esa planificación, ¿verdad? Que podían aprovechar de este desastre para utilizarlo. Pero bueno, tenemos otra visión hacia el futuro. Entonces, invito a Scarlett a hablar un poco de, con toda esa experiencia, con toda esa arquitectura que tenemos en la República Dominicana, ¿dónde están pensando ir? Yo sé que quizás es a la playa, pero además de la playa, ¿dónde vamos con este tema? Gracias, Scarlett, a ti. Muy buenos días a todos y todas. Un placer estar acá siendo parte de este panel que discute sobre el rol del sistema de protección social a la hora de responder ante una crisis. Gracias, Holly, gracias a los organizadores. Pues efectivamente yo voy a referirme a las perspectivas de República Dominicana, más allá de ir a la playa. Se vislumbra de cara y considerando la mirada desde el proyecto de reforzamiento de los sistemas de salud y protección social, un proyecto que ha sido el resultado de una donación de fondos de Unión Europea delegados a través de la Agencia Francesa de Desarrollo y que se implementa bajo la responsabilidad de Expertise France, a quien yo pertenezco, que es una agencia francesa de cooperación técnica y actor clave en la cooperación internacional, que diseña e implementa proyectos que fortalecen de manera sostenibles las políticas públicas en países en desarrollo y emergentes. Pues este proyecto, cuya vida se vislumbra hasta el 2025, prevé apoyar al sistema de protección social y a la denominada red de protección social en el fortalecimiento para una mejor capacidad de respuesta. Quisiera precisar que cuando nos referimos a la red de protección social estamos hablando de 4 instancias principalmente que son beneficiarias del proyecto. El Gabinete de Política Social, que es quien ejerce el liderazgo en coordinación y articulación en política social, el Sistema Único de Beneficiarios bajo adscrito al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cuya responsabilidad es precisamente la que reseñaba Maureen, de identificar, de categorizar, de focalizar a la población en condición de vulnerabilidad y pobreza. El programa Supérate, que me precedió en presentación, el principal programa de transferencias monetarias del Sistema de Protección Social Dominicano, y la administradora de subsidios sociales, ADES, que es quien hace realidad, quien materializa los subsidios sociales en lo que al aspecto fiduciario respecta. Entonces, el proyecto de fortalecimiento del sistema de protección social prevé un hilo conductor, que es la protección social adaptativa, como indicó Megan, que en el país nos referimos a la protección social en emergencia, y hay 3 resultados que se vislumbran atender en el marco de este proyecto. El primero apunta al establecimiento y mejora de medidas de asistencia y respuesta para apoyar a la población vulnerable y socialmente afectada por un contexto de emergencia. El segundo, fortalecer las capacidades de evaluación y de gestión de riesgos per se desde el ámbito de protección social.
Y el tercero, mejora de las capacidades de recuperación con un especial énfasis en género y en juventud vulnerable. De cara a esto, de manera específica, podemos indicar que para el 2025 el principal producto es un instrumento de política pública denominado Estrategia Integral de Protección Social Adaptativa. Es un instrumento que permitirá la coordinación, articulación, sistematización de todo el quehacer de protección social en este contexto, y el mismo estaría acompañado por una estrategia de financiamiento. Se suma de cara a la operativización de la misma un plan nacional de gestión de riesgos y protección social. Acá es importante destacar que esto permitirá una coordinación y una articulación sistematizada y legítima entre el sistema de protección social y el sistema nacional de prevención, mitigación y respuesta, porque hoy día hay acciones, hay coordinación, pero esto viene a fortalecer, a robustecer este ejercicio. También se desarrollará un módulo especial para el monitoreo y la evaluación de programas de esta naturaleza y se extenderá la interoperabilidad del sistema de protección social hacia el sistema de gestión de emergencias. Estructuralmente se estarán desarrollando muchas otras iniciativas, entre las que podemos citar la automatización de la ficha básica de emergencias que Maureen precisamente señaló, el establecimiento de un registro social universal vinculado al registro único de beneficiarios y al registro social universal, de manera que después del levantamiento con la FIBE pueda el Estado dominicano servirse de la data de cuáles fueron los afectados sociales para una mejor capacidad de respuesta, el fortalecimiento en capacidades técnicas, en tecnología de la información con componentes estructurales, y de manera complementaria se atenderá las capacidades de recuperación y resiliencia con énfasis en género y juventud vulnerable, como ya señalé, a través de iniciativas específicamente vinculantes a capacitación, fomento de los emprendimientos, inclusión laboral, y se está estudiando una iniciativa para el establecimiento de un proyecto de microseguros. Esto bajo el liderazgo del programa Supérate y el programa Oportunidad 1424. Es decir, damas y caballeros, que de cara al 2025 es mucho lo que República Dominicana prevé concretar para recoger los avances de hoy día e instaurar las deudas sociales precisamente que aún tenemos y que pretendemos como proyecto y como cooperación francesa acompañar. Todo esto es importante destacarlo, que lo hemos hecho con un enfoque y en un ambiente de complementariedad y sinergias a la luz de la mesa del grupo de trabajo de protección social con el que iniciamos el panel actual con Megan, y hemos estado recogiendo y considerando con un enfoque de co-construcción la visión del gobierno, la visión de desarrollo país, precisamente porque nos referimos a esto al inicio de esta actividad, y consideramos pues definitivamente lo que las instancias sectoriales prevén. Con esto nosotros entendemos que el país podrá efectivamente hablar de un fortalecimiento del sistema y de propiciar las condiciones de resiliencia para la población en condición de vulnerabilidad o que se vea afectada efectivamente ante un evento que degenere en emergencia, y nosotros estamos acá para darles la mano al país mediante la cooperación de Unión Europea, cooperación francesa y considerando las iniciativas de nuestros colegas para que la población que realmente lo necesita sea favorecida. Muchísimas gracias, Holly, en tiempo. Sí, excelente en tiempo. Bueno, hemos visto la ambición en acción en la República Dominicana. Tuvimos un poco de cambio. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Por el momento, veo que sí hubo una pregunta en el chat que Maureen, ella asistió a pero también voy a leerlo ahí. Quizás la gente quiere escucharlo. Que esta es la pregunta, es que sobre la apertura de las entidades gubernamentales para participar en esta iniciativa y cuál es la estrategia a pesar de la rotación de personal y las entidades que permiten sostenibilidad. No sé, Maureen, si quieres explicar un poco. Yo sé que lo escribiste, pero lo escuchamos claro de tu boca. Sí. Bueno, pues en términos de la apertura de las entidades gubernamentales de participar en esta iniciativa como es el bono de emergencia, pues yo comentaba
que el trípode, que son las 3 instituciones que trabajamos de manera coordinada para garantizar que el sistema de protección social funcione, pues trabajamos ya de por sí para que esa acción se vea de manera articulada y pues que se pueda continuar con todo lo que hemos establecido en papel, ¿verdad? En términos de práctica. Sin embargo, obviamente hay otras instituciones gubernamentales que también se han comprometido, sobre todo, por ejemplo, ministerios como el de Hacienda, para poder proveer esos fondos que tal vez vayamos a necesitar en situaciones de emergencia y que tal vez nosotros no los podamos disponer dentro de nuestro presupuesto. Pero igual resaltar otras entidades internacionales, como son el mismo Programa Mundial de Alimentos y todos los demás compañeros que mencionaba Megan, que forman parte de la Mesa de Protección Social Adaptativa, que son muy importantes para que esta iniciativa realmente pueda subsistir en el tiempo, o sea, ese trabajo acompañado. Y pues yo decía que a pesar del tema de la rotación de personal, que es una realidad no solamente de la República Dominicana, pero podemos decir incluso de todos los países, pues para nosotros tenemos un compromiso en fortalecer toda la documentación que tenemos, desde los manuales operativos, precisamente los decretos presidenciales, que son los que nos permiten poder hacer de manera activa los trabajos que realizamos, proyectos de ley y todos los demás documentos que pueden ser hasta resoluciones administrativas que ya den instaurado una iniciativa fuerte y pues que en efecto garantice la sostenibilidad no solo de bono de emergencia, sino de todas las iniciativas de protección social. En silencio, tenemos como 5 minutos en este espacio, pero hay algunas preguntas en el Q&A que quiero lanzar a ustedes. Uno es que ¿podrían contar un poco más sobre cómo ha sido en el pasado, al paso a paso del proceso para la elaboración de una estrategia nacional de protección social adaptativa y su financiamiento? No sé quién quisiera tomarlo. Pudiera Scarlett, ok, asumirlo, sí, adelante. Yo puedo hablar del financiamiento, pero Ok, ya súper. en la elaboración de la estrategia, Scarlett y Megan tienen mejor visibilidad. Sí, básicamente acá, qué bueno que nos han hecho la pregunta porque nos da la oportunidad de realizar algunas precisiones. Estamos como proyecto apuntando a la actualización de un borrador con el que se cuenta actualmente, un borrador que fue objeto de un apoyo específico y muy bueno del Banco Mundial, como señalaba Megan, quien hace parte de la mesa. Una propuesta que lastimosamente de cara al 2018-19, cuando se concretó, no llegó a ser oficializada y hoy estamos trabajando a la luz del proyecto para actualizarla en el contexto, considerando la presente gestión de gobierno, los avances que el sistema ha ido conquistando, como el bono de emergencia precisamente, y pues tener una propuesta acabada y lista para que pueda ser oficializada e instaurada. Respecto a financiamiento para el curso del proceso, como señalé, Banco Mundial ha apoyado importantemente en esta propuesta y ejercicio, pero el resto de los cooperantes, como señalaba Megan, a la luz de la mesa, han realizado todos y cada uno sus aportes en la definición de protocolos, asistencia técnica, apoyos. Ahora, de la mano con Expertise France y la cooperación francesa, estaremos concretando este ejercicio y su estrategia de financiamiento. Las discusiones, el contenido ya serán objeto del proceso, pero por lo menos para la oficialización del documento, este ha sido el antes y el ahora. Maureen, ¿quieres responder un poco al tema de también? Sí, solamente mencionar que en temas de financiamiento, pues precisamente es idóneo que las instituciones gubernamentales trabajen en sus presupuestos algún porcentaje o algún monto que lo tengan precisamente destinado para emergencias. Sin embargo, como contempla el mismo bono de emergencia, que se desconoce cuál vaya a ser la magnitud del evento que pueda ocurrir, pues precisamente, aunque querramos, vamos a
y guardar algún fondo de emergencia es difícil. Por eso es que desde Superate hemos trabajado de la mano, por ejemplo, del Banco Mundial para tener algunos fondos disponibles en caso de emergencia y pues se puedan disponer precisamente para utilizarlo para esta transferencia monetaria. Ok, bueno, lastimosamente no quiero abusar del otro panel y quiero darles espacio, pero hay muchas preguntas ahí en el Q&A y el colega que tiene su mano levantada, por favor pone su pregunta en el chat o en el Q&A y así las colegas van a poder responder mientras tanto. Entonces, bueno, gracias por empezar aquí de la República Dominicana. Vamos a ir a otro lado totalmente. Agradezco a las panelistas y vamos a hablar de un otro tema por ahí que es un ejemplo de siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Bueno, y este video va a estar en inglés, entonces por favor eligen a su idioma y vamos a hablar de un ejemplo de las Filipinas es de un sistema de protección social adaptativa y reactiva frente a las crisis. Y cabe mencionar que las Filipinas es un país que está sujeto a como 21 tifones al año y que es uno de los países más dispuestas a crisis naturales en el mundo. Con este en mente, los actores en el país, tanto como el gobierno, FAO, UNICEF y entre otros, han diseñado un programa que pretende usar PTMs con acción anticipatoria y con respuesta temprana vinculado con programas de transferencia, con protección social. Y tuve la oportunidad de hablar con algunos actores quienes están trabajando en el programa. Entonces, vamos a escuchar qué dicen las colegas de las Filipinas. Adelante con el video. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto presentarles a dos panelistas. Es un breve video. Brusela Acuili es una especialista de UNICEF y Ruth Georgette es una coordinadora de políticas de la FAO y ambas son de las Filipinas. Muy bien, les voy a hablar brevemente antes de darles la palabra. Este es un programa de sistemas de protección muy extenso y también estamos hablando de un país que se enfrenta a muchísimos eventos climáticos. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta todas estas situaciones. En el contexto de este país podemos ver que existen estos proyectos adaptativos de protección social. Entonces, deseo abordar esta iniciativa. Sin duda, ustedes saben que estamos creando estas acciones tempranas a través de estos programas. Ante todo, vamos a pasarles la palabra a ellas. ¿Cuál es el problema? A los problemas más bien mayormente que se enfrentan. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos estar presentes. Por supuesto, deseamos defender a la población que se enfrenta a estos problemas mayormente. Deseamos darles apoyo. En las Filipinas, estos proyectos de protección también les brindan la oportunidad porque estos proyectos brindan apoyo social a los beneficiarios. Pueden tener acceso a estos programas de manera amplia ante situaciones de vulnerabilidad. Muy bien, muy interesante. Filipinas es un lugar muy especial. ¿Qué fue lo que les ayudó a pensar en todos estos sistemas? ¿Cuáles han sido las ideas? ¿Cuáles han sido las acciones especiales? Es decir, ¿qué fue lo que les permitió avanzar en estos proyectos? Tenemos estos proyectos de asistencia social en las Filipinas que se han implementado. Son políticas que existen desde hace más de una década.
Trabajamos conjuntamente con las comunidades, estamos asociados con las agencias gubernamentales también, y asimismo son proyectos de innovación. Tenemos que tener este fondo de respuesta ante emergencia cuando nos enfrentamos a tifones o huracanes. El piloto en sí mismo es un proyecto muy activo que ayuda a la población vulnerable. Obviamente tenemos estos proyectos de preparación y de respuesta asociándonos con UNICEF y con las distintas agencias gubernamentales y mundiales. Brindamos asistencia con anticipación y otros temas. Gracias. ¿Cómo podemos llevar a cabo las cosas y mejorarlas también? Vamos a darle la palabra a Ruth ahora. ¿Cuál es tu respuesta al respecto de este proyecto? En lo que estamos tratando de gestionar en este proyecto, como decía Rosela, es brindar respuestas monetarias. En las Filipinas tenemos estos huracanes o tifones, sequías actualmente, pero no tenemos una lista de quiénes son las personas vulnerables. Necesitamos esta lista, necesitamos saber quiénes son las personas vulnerables para poderles brindar el apoyo necesario y quiénes son los que requerirán de una mayor asistencia. Tenemos pocos recursos, insisto, no podemos financiar a este gran número de población. Necesitamos una ampliación vertical, necesitamos incrementar esta lista de personas vulnerables. ¿Y quiénes serán los más afectados ante estas circunstancias climáticas? Muy importante lo que nos acaba de decir. La cabina de español está haciendo su mejor esfuerzo para poder entender. En todas las Américas verán ustedes estos programas que hemos llevado a cabo. La protección social es muy importante y vemos un creciente aumento en las transferencias monetarias. ¿Cuál es su asesoría en los actores en nuestras regiones? Es decir, ¿qué es lo que debemos de priorizar utilizando estos fondos? ¿Cuáles son las acciones tempranas para poder llevar a cabo estas transferencias humanitarias? ¿Cuál es su experiencia al respecto? Y cómo no. Primero es el sentido de propiedad. Primero necesitamos el apoyo de las agencias del gobierno. ¿Cómo el gobierno puede apoyar y apreciar todos estos apoyos monetarios a través de estas agencias internacionales? Ante todo, para poder entender el todo, esto significa verdaderamente trabajar con las agencias internacionales y nacionales a nivel regular. Obviamente, todos necesitan de tener una coordinación apropiada. Todas las partes involucradas necesitan entender cuáles son estas acciones tan importantes antes de un desastre y posterior al desastre. Por lo tanto, el coordinar con ellos y estar listos para lo que necesita y traer esto a los gobiernos para su implementación es importante. Nosotros hemos trabajado conjuntamente con el Departamento de Desarrollo Social y en coordinación con otras instancias de gobierno. No podemos tener un grupo de ONGs implementando programas mientras el gobierno está utilizando programas paralelos para los mismos propósitos.
the cash transfer values. Second would be Una vez más, la potentially cabina de looking español at se disculpa, el audio es post-distribution monitoring questions that can muy be malo. Estamos consistent as haciendo far as nuestro mejor learning esfuerzo. across INGOs and the government. So these are just simple examples of how we need to Estos son really algunos take stock ejemplos de of cómo realmente coordination work necesitamos in mayor across coordinación y not just trabajar en government, la but coordinación no also solo con INGOs. And the gobierno, last is very, sino I con think, so todas very las important, policy instancias. and program. If we were Y to scale up and finalmente, políticas y institutionalize this programas. Si work, queremos anticipatory action, institucionalizar este tipo using de cash and other trabajo y cash estas plus acciones modalities, utilizando we need to be able to PTMs have y both otros a policy programas, environment, necesitamos create a trabajar environment for governments to take this forward, no solo en las and políticas, sino also en have to have the crear un programs, ambiente que piloting lo programs permita at a small trabajar scale is con important to gather gobiernos and capture those lessons and feed it back into the design. y So this does not happen overnight. retroalimentar el It diseño. requires really working closely with government, non-government organizations, and UN partners, Entonces, una but vez más, also no solo being trabajamos able to capture cercanamente these lessons, con bring it into organizaciones, design con that will make gobierno, con sense for ONGs, government, con and then socios de Naciones revising it, Unidas, and sino then que we will también require al mismo tiempo hacemos operational and revisiones design constantes de las to come operaciones y de up with los this esfuerzos para mainstream lograr pilot with government. llevar a cabo este I programa love it. piloto Policy, principal programs, con harmonizing el ownership, gobierno. and Me looking at encantan todos los elementos mediums que has and transfer. mencionado Lots y to take into también consideration. abordando el Rosella, tema do you want to de get the last word on PTM. any advice you might Rosela, ¿te have for gustaría folks in the dar region? comentar una última Yes, so cosa I antes think de as I irnos? mentioned a while ago, let's always try to make sure that we build the evidence Sí, base around these siempre hemos frameworks, no? intentado Because at asegurarnos the de end que of the todo day, sea if you con want base en you want evidencias, government to own up, porque and por if you want government to supuesto, scale this up, you always have to make sure that you also, siempre while debemos trying to build asegurarnos the evidence along the way, trying to capture the lessons learned, and also trying de to que understand our work tengamos bien and claras las lecciones review of it. aprendidas y las experiencias que ya hemos Absolutely. tenido. Evidence is key, getting to know what works and Claro, la doesn't. evidencia es I want clave, to thank saber you qué both so funciona much y for qué taking the no. time Muchas to talk gracias a with us las today, dos por and I darse think el that you tiempo really brought some de interesting platicar points of con view in a nosotras cross-regional event, and en este thank you so much for evento sharing. Thank you de very Thank you much, for nivel Holly. having me. mundial de varias regiones. Muchas gracias. Bueno, yo sé que fue un poco difícil en el canal de español, pues es un tema de Zoom que estamos aprendiendo, pero las personas que hablan inglés por lo menos lo escucharon bien. Pero vamos a compartir también sobre el proyecto porque es bastante interesante, ¿verdad? Entonces voy a invitar a mi colega Diego Prado que empieza con el siguiente panel y si podemos así compartir la pantalla. A ti, Diego. Gracias, Holly, y muchas gracias por esta hora de, sobre todo, hablar de acción temprana y por estos ejemplos tan contundentes de República Dominicana y desde las Filipinas. Ahorita pasamos a la segunda parte de esta sesión, que es bastante interesante y que va a estar muy enfocada 100% a lo que tiene que ver con respuesta. Para eso, como lo pueden ver en pantalla, ustedes van a encontrar casos de Colombia y de Ecuador. Por el lado de Colombia vamos a estar participando con los colegas de la Cruz Roja Colombiana, particularmente con Sonia Paz, que es gestora de reducción del riesgo de desastres. Allí es psicóloga especialista en gerencia social y cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en temas asociados a medios de vida, seguridad alimentaria y particularmente transferencias monetarias. Ella es quien lidera técnicamente los programas de transferencias monetarias allí en la Cruz Roja Colombiana y nos va a estar hablando sobre la respuesta que se dio frente al huracán Iota en el 2020 por parte de ellos. De la misma forma, vamos a transitar hacia cómo la Cruz Roja Colombiana va o viene haciendo un trabajo con la migración proveniente de Venezuela y cómo están incursionando con el sistema de protección social. Para eso vamos a estar con Natalia Ramírez, ella es psicóloga y tiene más de 7 años de experiencia, trabaja en temas de medios de vida y transferencias monetarias y está acompañando técnicamente todos los proyectos en migraciones de transferencias monetarias y de medios de vida. Esto por el lado de Colombia, con 2 ejemplos muy claros para que puedan seguir la secuencia. Son 2 presentaciones cortas y sencillas. Por el lado de Ecuador nos van a estar acompañando desde Hayas, Ecuador, particularmente Karen Córdoba como coordinadora senior de inclusión económica y también Daniela Navas Perrone como oficial de inclusión económica y medios de vida desde ACNUR en Ecuador y nos van a estar hablando
sobre el modelo de graduación y sobre cómo también desde Ecuador, con el fenómeno de la migración proveniente desde Venezuela, mayoritariamente, van a tener un ejemplo muy potente de vínculos con la protección social y con el uso de las transferencias monetarias como herramienta. Entonces arrancamos con Colombia particularmente, primero con Sonia y después vamos con Natalia. Sonia, muy bienvenida, tienes la palabra, adelante. Muchas gracias, Diego. Un saludo cordial para todos. Bueno, la idea sí es comentar un poco cómo fue el proceso de la experiencia de huracán Iota en Colombia. Nuestra respuesta ante esta emergencia en la isla del archipiélago de San Andrés Islas. La siguiente, por favor. Bueno, como ustedes observan, pues estamos ubicados al norte de Colombia, en el Mar Caribe, las islas de Providencia, Santa Catalina y San Andrés, que fue justamente la zona pues de mayor afectación por el huracán Iota, que fue categoría 5. Entonces, primera vez en la historia con un categoría 5 afectando pues de manera drástica estas islas. La siguiente, por favor. Sobre todo un tema de afectación en infraestructura, hablamos como del 90, un poco más del 90% de afectación en temas de infraestructura, siendo una zona bastante cuya actividad económica principal es el turismo. En términos de nuestra intervención, cubrimos San Andrés, Santa Catalina y Providencia y otro departamento en el norte de Colombia, que es Bolívar. En la siguiente podemos encontrar las personas habitantes de esta zona y la mayor afectación, que estamos hablando de en San Andrés 1.915 personas, en Providencia 3.716. Se hizo pues el ejercicio también de evaluación de necesidades en términos de viviendas y a corte diciembre 2020 en San Andrés habían 2.514 viviendas afectadas y 1.976 en Providencia. La siguiente, por favor. Con este panorama, nosotros como Cruz Roja Colombiana, siendo parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, justamente se hace todo un proceso de preparación para la respuesta, ¿sí? Lo decían al inicio, la comunidad es el centro de toda nuestra intervención y arrancamos con un proceso de coordinación institucional alrededor o liderado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se hizo o donde se participó, se tuvo en cuenta el apoyo internacional, las organizaciones de respuesta como bomberos, defensa civil, las fuerzas militares, con un papel bastante importante, sobre todo por el tema de acceso a la zona. Sociedad civil con instituciones también de gobierno, donantes y ONG que se suman al plan de respuesta en un espacio que es el PMU, que es el puesto de mando unificado, donde se lideró a nivel nacional desde la capital de Colombia, en Bogotá, pero también un puesto de mando unificado en Providencia y en San Andrés, sobre todo con los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo de desastres, con un rol fundamental las alcaldías municipales y la gobernación del departamento, para podernos coordinar en temas de la respuesta humanitaria. Y es aquí cuando Cruz Roja Colombiana entra con 9 líneas de intervención. Voy a hacer énfasis a transferencias monetarias vinculado a medios de vida. Después de hacer todo ese ejercicio de diseño, de planificación, de evaluación de necesidades, de temas de afectación de proveedores financieros, activamos la respuesta de transferencias monetarias multipropósito a través de un proveedor financiero, a través de giros, pues que nos permitieran de una manera ágil poder hacer estas entregas a las familias que se vieron afectadas. Entonces se hace todo el proceso del diseño del programa para la caracterización de los beneficiarios, la entrega de las transferencias
monetarias. Entonces, en este proceso de coordinación para la respuesta, también empezamos en ese mismo espacio del PMU, del puesto de mando unificado, se empieza a organizar también justamente ese plan que va a ser para la recuperación temprana y para la recuperación a largo plazo. Muchos retos, muchos desafíos también en temas de acceso logísticos, de precios en la isla, que nos implicaron a todas las entidades presentes un poco más de tiempo en este ejercicio de respuesta y de recuperación. En esta parte, cuando hablamos ya de la recuperación, volvemos a hacer un énfasis especial con entidades gubernamentales, con la alcaldía municipal y nos conectamos con la Cámara de Comercio y el Ministerio de Trabajo a través de Impulsa, justamente para hacer un ejercicio de identificación de afectación de los medios de vida de las comunidades. ¿Sí? Entonces se empiezan a hacer unas mesas de trabajo para mirar qué instituciones teníamos posibilidad de aportar técnicamente y con recursos para la recuperación de los medios de vida de las familias que se vieron afectadas. Entonces, con este liderazgo también de gobierno, desde el sistema de protección, se empieza a revisar cuál tipo de afectación, los montos, cuál es la principal necesidad, y empezamos a hacer una organización y un mapeo de las instituciones que estábamos aportando en esta línea, y nosotros asumimos aquellas unidades de negocio que no estaban, por ejemplo, legalizadas o formalmente ante la Cámara de Comercio y se vieron afectadas. ¿Cómo contribuimos con el tema de la recuperación de esos medios de vida? Y fue un tema de coordinación con esta institución de gobierno. Aquí tenemos algunas fotos de los procesos que trabajamos tanto en el sector agrícola y pecuario como con algunas unidades productivas urbanas. Esto implicó también un ejercicio de acompañamiento técnico, de asesoría, de establecer un plan de negocio para identificar esos montos a cubrir a través de transferencias monetarias y elementos en especie. Utilizamos las dos para el tema de medios de vida. La siguiente, por favor. Aquí, sobre todo, se puede identificar ese nivel de diseño de programas donde trabajamos con sector gobierno y conectamos con el tema de recuperación, donde participamos con ellos en toda la activación de ese plan para la recuperación. Focalizamos a estas familias a través de ese registro único de damnificados y lo enlazamos con Impulsa, que es la institución de gobierno que cubriría estos temas. La asistencia técnica y acompañamiento también. En esto también no solo como Cruz Roja Colombiana, sino que conectamos ya con el sistema a través del Servicio Nacional de Aprendizaje. Y con esto pues logramos capitalizar, ahí ustedes encuentran los montos entregados para transferencias monetarias, para medios de vida, los beneficiarios y como el proceso de cierre. La siguiente, por favor, que resaltamos de manera fundamental, y creo que lo habíamos mencionado a lo largo de esta sesión, la importancia de trabajar desde la preparación, desde el plan de contingencia, de poder establecer ciertos estudios, fortalecimiento de capacidades, organización y planeación para la puesta en marcha de acciones de respuesta acertadas. Entonces, dejo hasta ahí. Muchas gracias y quedo atenta a las preguntas. Gracias, Diego. Natalia, ¿no se escucha? Se escucha muy lejos. Hola, ¿me escuchan? Mucho mejor. Adelante. Bueno, nuevamente, hola a todos. Bueno, en esta oportunidad tengo el gusto de compartir pues con ustedes cómo desde la respuesta que ha brindado la Cruz Roja Colombiana a la crisis migratoria proveniente de Venezuela, se han identificado, siguiente por favor, se han identificado pues dos ventanas de oportunidad, no, siguiente,
por favor, creo que esa es la última. Siguiente. Sí, bien. Bueno, en este caso, pues, es como desde la respuesta que se ha dado la Cruz Roja Colombiana a la crisis migratoria proveniente de Venezuela, se han identificado dos ventanas de oportunidad para la vinculación con la protección social. Ambas se alinean a una estrategia del gobierno nacional para la integración de migrantes venezolanos que se da a partir pues del establecimiento de un estatuto temporal pues de protección para migrantes, el cual pues es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados que existía en el país. Este en específico pues busca flexibilizar la permanencia de migrantes en el territorio, pasando pues de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, es decir, que puedan permanecer en estado regular durante 10 años y eventualmente pues poder adquirir una visa de residentes pues para permanecer indefinidamente. Esto pues se materializa a través de un instrumento que es el permiso de protección temporal, al cual pues los migrantes pues pueden acceder a partir de un procedimiento como es el registro en Migración Colombia, cumpliendo con algunos requisitos, por supuesto, entre estas cosas pues digamos de tipo un poco más administrativo, ¿no? Pero es de este modo al contar pues con este permiso se logra el acceso a los mecanismos de protección social y pues en consecuencia a los programas sociales gubernamentales y al sistema de salud desde un régimen subsidiado. Y dos, al mercado laboral formal, ¿no? El cual pues es la entrada al sistema de seguridad social que te garantiza o que garantiza pues el ingreso al sistema pensional y al sistema de salud desde un régimen contributivo. Aquí en especial ya se evidencia un mayor impacto considerando que el migrante ya solo no está incluido en el sistema, sino que se convierte pues en un contribuyente del mismo. Siguiente, o sea, atrás, por favor. Ahora bien, la Cruz Roja Colombiana cuenta con unos centros de atención y orientación a nivel nacional que ofrecen una atención intersectorial a poblaciones vulnerables, no solamente a migrantes, pero pues sí se enfoca mucho, digamos, la atención a este tipo de población. Es así que con la transición del contexto pues migratorio de una respuesta de emergencia a un escenario más de integración, se logra vincular las transferencias monetarias con canales de vinculación al sistema de protección social. Entonces, por ejemplo, con las transferencias monetarias multipropósito se buscaban atender las necesidades básicas y satisfechas del hogar con la provisión de entre 250 a 546 dólares. Estos estaban, digamos, varían según los estándares nacionales dependiendo de los integrantes que componen pues el núcleo familiar y se suministran pues vía giro electrónico o tarjetas prepago. Esto se da durante un proceso de acompañamiento por 4 meses en el cual si bien no se condiciona la transferencia al cumplimiento de actividades, sí se generan acciones complementarias de acuerdo pues a los intereses que contribuyan a la estabilización de estos hogares, ¿no? Entonces, si la persona busca permanecer y establecerse en el territorio y aún no cuenta con el proceso de regularización, pues se desarrolla todo un proceso para que pueda acceder a este mecanismo, por lo que justamente con la instalación de estos centros, pues también se crearon, con los centros de la Cruz Roja, se crearon alianzas pues con entidades estratégicas como Migración Colombia, quienes son los responsables de implementar esta estrategia del estatuto, por medio pues de unas apuestas que son los puntos visibles, donde se llevan a cabo pues estos procedimientos. Por ejemplo, en uno de nuestros puntos en Magdalena, el punto visible de Migración Colombia se ubicaba en la Cruz Roja, ¿no? Que era el mismo sitio donde funcionaba pues nuestro punto de atención, el CAO, por lo que se lograba pues hacer un proceso conjunto y bidireccional, ¿no? Tanto el Estado pues como con ellos, entonces se lograba pues digamos esta vinculación. En el caso pues que ya contara con el permiso de protección temporal,
pero aún no estuviera incluido o incluida en el sistema de protección social, la ruta de acompañamiento pues es la afiliación al sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, que es el SISBEN acá en Colombia, el cual clasifica pues a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos, pues sirviendo también como medio para que las entidades definan quiénes pueden acceder a estos programas sociales pues estatales. Entonces, en este caso, los perfiles con mayor necesidad en esto, que requieren de esto, pues son adultos mayores, personas con discapacidad, cuidadores, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, el enlace pues con el SISBEN ha beneficiado migrantes, pero también nacionales, ¿no? Esta entidad pues normalmente asiste ciertos días a los CAO, entonces atienden presencialmente a las personas del punto y también se generan atenciones conjuntas, logrando así pues respuestas más integrales y de mayor alcance. Por otro lado, las personas con intereses en emplearse formalmente acceden a transferencias monetarias restringidas, pues con montos variables de acuerdo con las particularidades de cada caso, porque pueden estar ligadas al pago de cursos de formación para el trabajo, la renovación o emisión de licencias o el apoyo durante el primer mes de vinculación laboral para cubrir pues todos los gastos de sostenimiento o vestuario necesarios. Adicionalmente se generan capacitaciones en habilidades blandas, alfabetización digital, entre otras, digamos, que puedan favorecer la vinculación al mercado laboral formal y de esta forma, pues que la persona pueda ingresar al sistema de seguridad social como contribuyente. Adelante, la última, por favor, la primera, en este caso. Bien. Entre otros elementos que fortalecen la intervención, pues se resalta también la instalación de mecanismos de comunicación y participación, como son buzones de sugerencia, entrevistas, encuestas pues, de percepción y satisfacción, así como una línea telefónica también para poder atender las llamadas y las necesidades que se requieran. Y también pues hacemos uso de una herramienta para la priorización y focalización de los hogares a beneficiar, pues según unos criterios de vulnerabilidad. También pues se llevan a cabo procesos de retroalimentación a través de grupos focales con las personas participantes, pues para reconocer, por supuesto, estos aspectos de mejora, buenas prácticas que nos permitan pulir la intervención. Todos estos procesos están acompañados de acciones como de complementarias, como es el apoyo psicosocial y el asesoramiento jurídico, y también pues la Cruz Roja realiza ejercicios de autoevaluación y aprendizaje en transferencias monetarias, lo que permite que se sigan robusteciendo estas actividades. Por último, pues nos gustaría compartir con ustedes uno de nuestros casos exitosos en el marco pues de esta estrategia, que es una participante venezolana, licenciada en enfermería, que fue atendido en uno de nuestros centros. Ella al llegar a Colombia pues no logra ejercer su profesión debido a que no se encuentra regularizada y no ha logrado homologar su título por falta de recursos e información, por lo que empieza a desempeñarse pues en otros oficios que son los oficios domésticos. Sin embargo, pues estos ingresos no le alcanzan para cubrir todas las necesidades de su hogar, por lo cual pues se lleva un proceso de acompañamiento en el cual se logra regularizar su estatus migratorio en el país, y con el recurso que se le entregó en las transferencias, ella logra homologar y convalidar su título, y que pues posteriormente participó también de unas actividades que se hicieron con la entidad de formación para el trabajo del Estado colombiano, SENA, logrando a través de ellos pues una vinculación laboral formal en una institución prestadora de salud, y así logra pues acceder al sistema de seguridad social. Natalia, Sonia, muchísimas gracias por sus presentaciones. Yo quiero dejarles algunos puntos claves a ustedes, a toda la audiencia, sobre ambas presentaciones, teniendo en cuenta la potencia de los vínculos que se vieron en cada una de ellas. Si nos centramos por un momento en el huracán Iota en el Caribe, en el norte de Colombia, cerca a Centroamérica, pues ustedes pudieron ver que se generó un proceso de coordinación institucional con todos los sectores sociales. Se alinea desde lo que podría decir la teoría de la protección social, desde el respaldo al utilizar un sistema de datos unificado a través de ese registro único de damnificados para el proceso de entrega con transferencias monetarias. También es importante tener en cuenta que hay una expansión horizontal, si lo quieren ver así, cuando se amplía la cobertura de las transferencias monetarias que ya tenía el gobierno en la isla previamente, y a través de la Cruz Roja Colombiana, entre otros actores, se puede dar esta expansión.
Entre el gobierno y la Cruz Roja Colombiana, a través del diseño de programas, se acuerda una duración de los programas y se acuerdan también procesos para la elegibilidad de las personas, lo cual está muy potente y que siempre, como se dieron cuenta en la presentación, se insiste mucho en estas puertas de entrada. Y por último, se da inicio a procesos de recuperación a largo plazo, como lo mencionaba Sonia, con estos proyectos de medios de vida. Frente a lo que tiene que ver con migración y que nos exponía muy amablemente Natalia, hay varios puntos a tener en cuenta. Primero, hay un vínculo que es muy evidente desde el aprovechamiento de los marcos legales existentes en Colombia y cómo desde esa forma puede haber una coordinación entre gobierno y agencias de cooperación que permiten la implementación básicamente de programas y se hace un manejo de casos a través de los centros de atención que vieron allí, CAO o CAO, como le quieran decir, que si se dieron cuenta en la imagen también contaban con el aval del gobierno nacional, lo cual es muy potente en términos de vínculos. En este tipo de centros se destinaban la implementación de programas de transferencias monetarias para la subsistencia, por un lado, a manera de respuesta, pero también a cómo se podía transitar a la inclusión económica a más largo plazo. Y por último, finalizan los programas con procesos de recuperación que son de largo aliento, que buscan ya tener una sostenibilidad y sobre todo pensados en el ciclo de los sistemas de protección social, que estas personas no entran a la parte no contributiva, sino que están entrando ya directamente a contribuir cuando son casos exitosos como el que mostró Natalia. En ese sentido, muchísimas gracias por la intervención desde Colombia. Vamos a pasar a la intervención desde Ecuador con Karen y Daniela, Hayas y ACNUR respectivamente. Me gustaría que más desde sus palabras pudieran contar estos casos exitosos y la utilización del modelo de graduación. Karen, muy bienvenida, tienes la palabra, adelante. Muchísimas gracias, Diego. Muy buenos días con todos y todas. Efectivamente, vamos a estar acompañando estos minutos Daniela Navas, oficial de medios de vida de ACNUR en Ecuador, y yo representando a Hayas. Quiero llevarles un poquito hacia el país en el que tenemos este programa y también en otros, sin embargo, con la experiencia particular de Ecuador, de cómo vimos la complementariedad de los programas de transferencias monetarias para multiplicar el impacto. Primero comentarles que Ecuador es el hogar de más de 500,000 personas venezolanas, pero que además casi el 40% de su población se encuentra en pobreza multidimensional, abarcando todas las personas que viven en el país, y que nos encontramos en una etapa de desaceleración de la economía. Para atender esa situación como parte de las estrategias de soluciones duraderas, como en el marco de la integración, se activaron los diferentes lineamientos y ejes en los que implementa Hayas su programa de inclusión económica, entre ellos el alivio de la pobreza, el autoempleo, el empleo asalariado y la inclusión financiera. Todo esto complementándolos con nuestras 4 áreas adicionales a inclusión económica, en lo que trabajamos bajo los enfoques de protección y desarrollo. Una de ellas es el área de salud mental y apoyo psicosocial basado en la comunidad, prevención y respuesta a la violencia basada en género, protección a la infancia, seguridad alimentaria. Con inclusión económica, con esas 5 áreas técnicas, nosotros las activamos para poder implementar el modelo de graduación. Para entender esta complementariedad, quiero presentarles un poco qué es el modelo de graduación en particular. El modelo de graduación, podemos ir a la siguiente, es un programa que está enfocado principalmente en nuestro eje que ven aquí del alivio de la pobreza. Esta es una intervención que se diseñó a partir del 2015 con un piloto en Ecuador y a partir del 2016 ya a nivel nacional. Y es un programa de apoyo a las familias en situación de movilidad humana y vulnerabilidad que mediante un acompañamiento cercano de 18 a 24 meses buscan que se supere la pobreza y la pobreza extrema. ¿En qué trabajamos para medir esto? En 4 criterios de graduación que los podemos ver aquí. Uno de ellos es la seguridad alimentaria, en la que con este acompañamiento cercano, desde la formación hasta la consejería y el acceso a programas de transferencias monetarias, buscamos que la familia pueda consumir alimentos nutritivos y se alimente al menos 3 veces al día. Con el criterio de medios de vida sostenible,
es que la familia cuente con fuentes de ingresos que le permitan cubrir sus necesidades básicas. En el ahorro es precisamente acompañar desde la formación en inclusión financiera hasta el acceso a productos y servicios financieros que se encuentran en el mercado. Y aquí se busca que la familia ahorre al menos el 50% de sus ingresos para mitigar los riesgos durante los últimos 6 meses del programa de manera sostenida. Y el último criterio, que es el de redes de apoyo, que busca más bien la integración, acompañar para que la familia pueda participar de manera activa y sostenida en actividades que fomenten sus redes y su círculo de activación. Este programa particular, implementado por Hayas, tenía algunas características que se podían alinear a el plan de acompañamiento familiar, que también quiero comentarles. El plan de acompañamiento familiar es la estrategia diseñada por el gobierno del Ecuador para acompañar a las familias que se encuentran en pobreza extrema. La unidad familiar es la misma en ambos programas, como podemos ver, y el objetivo también está bastante vinculado. Particularmente, el plan de acompañamiento familiar en su norma técnica busca acaparar 5 dimensiones. Estas dimensiones son primero la identidad, que es que todos los miembros del hogar puedan tener un documento que otorgue el registro civil en el Ecuador. La salud, que es que puedan acceder a una tarjeta de salud que les permite hacer el seguimiento y el monitoreo de las condiciones de cada miembro del grupo familiar. La educación, que es que sobre todo esto está vinculado a erradicar el trabajo infantil, es decir, que todos los niños, las niñas y los adolescentes en edad escolar accedan a la educación. La inclusión económica, que se pueden promover hasta a través del acceso a las fuentes de empleo asalariado o emprendimiento, y la dinámica familiar, que es el acceso a la protección integral de todos los miembros del grupo familiar. Esto lo planteó el gobierno en una norma técnica específica para el plan de acompañamiento familiar, sin embargo, con muchos retos para vincular tanto las dimensiones acaparadas en el eje de protección con las que están más relacionadas con medios de vida e inclusión económica en particular y desarrollo. Es por eso que la homologación de los programas de transferencia monetaria fueron necesarias. ¿Cómo vimos esta complementariedad? Bueno, primero en la etapa de preparación tuvimos una fase de diseño donde se analizaron metodologías y se identificó cuáles son los puntos de convergencia. Uno de los más relevantes, como les comentaba, es que la unidad de intervención es la misma, es la familia. Lo segundo es que los territorios en los que se implementaban, las provincias en específico, también podían coincidir. Y lo tercero es que ambos programas buscaban lo mismo: mitigar la pobreza y la pobreza extrema. Aquí tenemos también el análisis metodológico, donde se definieron herramientas, métodos, y tuvimos retroalimentación participativa a nivel local y nacional de cómo podía funcionar esta homologación. Y también hubo una coordinación en mesas técnicas donde se fomentaron comités de análisis de cada caso a nivel local y un comité nacional interagencial, donde no únicamente nos sentábamos el Ministerio de Inclusión Económica y Social, es decir, el Estado, Hayas y ACNUR, sino muchos otros actores como los municipios, la academia, incluso población liderada por personas participantes. Y luego también tenemos la etapa de respuesta, donde ya implementamos todo lo que construimos en la etapa de preparación. Y aquí fue muy relevante la capacitación a los equipos y la entrega de servicios y seguimientos. ¿Por qué la capacitación a los equipos? Porque Hayas activó su equipo técnico conformado por profesionales orientados a negocios para toda la parte de medios de vida, pero también profesionales orientados al área social, trabajadores sociales, psicólogos que acompañaban a cada grupo familiar. Ese análisis de complementariedad entre los equipos técnicos fue también transferido al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Después de ese análisis nos dimos cuenta y pudimos definir cuál era la metodología.
Primero, que el bono de desarrollo humano del Ecuador se emite por un tiempo sostenido, sin una estrategia de cierre, mientras que el apoyo al consumo que entregaba Hayas en el modelo de grabación tiene una característica de ser descendente, es decir, que el primer monto sea mayor hasta el sexto mes de manera consecutiva y a partir del séptimo intercalando entre mes y mes para poder no generar dependencia. Sí, y complementándolos con las habilidades que se podían fortalecer en la familia. Esto que vemos acá fue la homologación particular entre el apoyo al consumo y el bono de desarrollo humano variable, donde pudimos homologar tanto la metodología que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social y complementarla con el enfoque que tenía Hayas y ACNUR. La base del bono de desarrollo humano se definió en $50 como se mantiene actualmente y una diferenciación por los niños, niñas y adolescentes dependiendo de su edad y del número de hijos que son parte de ese hogar. Aquí se definió como denominación igual apoyo al consumo o bono de desarrollo humano variable con la base de $50, pero que podía llegar hasta 150 dependiendo de estas características particulares. La frecuencia de manera mensual y por 12 meses, con el mismo mecanismo tanto para personas ecuatorianas como para personas en situación de movilidad humana. No fue el único componente de transferencias monetarias que se homologó, sino también el destinado a las personas que tenían miembros en sus hogares con perfil de emprendimiento, quienes también recibían transferencias monetarias por el componente de incubación de negocios. Aquí, la transferencia monetaria fue un mecanismo, fue necesariamente entender cuál era el proceso para que las personas puedan incubar sus ideas de negocio. Lo primero es la identificación de perfil a través de un escaneo de las habilidades que tiene la persona en particular, los adultos, el miembro del hogar, para saber con qué estrategia se le puede orientar a esa persona, si es que es en empleo asalariado o en emprendimiento. Posteriormente, el fortalecimiento de habilidades en emprendimiento, en empleabilidad e inclusión financiera. Es decir, aquí abarcamos los 3 ejes que les mencionaba anteriormente. Y después las transferencias de activos, donde ya entra el componente de transferencias monetarias a través del capital semilla, pero también transferencias de capacidades técnicas, donde buscamos instituciones avaladas igual por el Estado ecuatoriano que puedan emitir un certificado que avalen las capacidades que tienen las personas o que sea un proceso de formación para construir y fortalecer las habilidades que requiere el mercado. Y también un seguimiento con un plan de monitoreo y acompañamiento. Se estipuló un monto único para tanto las familias ecuatorianas como en situación de movilidad humana de $500. Este monto único se entregaba una sola vez en el marco del programa con el mismo mecanismo del apoyo al consumo o bono de desarrollo humano variable que les mostraba anteriormente, y su denominación fue Capital Semilla. ¿Por qué fue importante homologar los programas de transferencias monetarias? Primero, porque si manteníamos tanto Hayas con la implementación de los montos específicos, podíamos generar más xenofobia. ¿Por qué las personas venezolanas reciben más o viceversa? Discriminación. ¿Por qué las personas ecuatorianas reciben un monto diferenciado? Quiero darle el paso a Daniela para que les cuente el impacto, pero también en síntesis cuáles son las lecciones aprendidas de este proceso. Gracias, Karen, querida. Estamos bastante alargaditos de tiempo, entonces si quieren solamente 5 puntos importantes para complementar un poco lo que Karen les ha contado con este piloto. En primer lugar, aquí vemos claramente el nexus humanitario de desarrollo, lo que Amaya nos contaba al inicio de la sesión de esta mañana. Este es un programa o una respuesta de alivio de la pobreza y atiende principalmente a las personas en situación de pobreza. Entonces, lo que hemos hecho junto con Hayas es mirar cómo las personas que están recibiendo asistencia monetaria multipropósito en los primeros estados de la respuesta humanitaria pueden transicionar
a ser focalizadas a este tipo de intervenciones que son intensivas en tiempo y en acompañamiento. Segundo, el liderazgo del Estado, particularmente del Ministerio de Inclusión Económica y Social que tuvo en este pilotaje de 150 familias al inicio, y cómo ese liderazgo propició también la adecuación y la homologación de un alineamiento paralelo de lo que teníamos ya montado del modelo de graduación. Este alineamiento paralelo de los sistemas de protección social pasó por, como Karen lo explicó, por una homologación de los montos para poder atender a las personas, digamos, con entregas similares. Y también la entrega de los servicios súper importante, es decir, la transferencia monetaria no es el fin último para, en el caso de este ejemplo que les mostramos, sino el habilitante para generar la autosuficiencia de las familias con el acceso a los servicios universales, es decir, las familias refugiadas que entran aquí, entran junto con familias ecuatorianas, ambas. Las familias no se enteran de quién reciben la asistencia, es decir, ambas van a recibir transferencia monetaria. Las familias ecuatorianas la reciben del Estado ecuatoriano y las familias refugiadas las van a recibir a través de Hayes y ACNUR. Van a tener acceso a servicios de cuidado y también a servicios de salud, de educación, y a conocer cuáles son esos canales o cómo circular por los servicios sociales, ¿verdad? Y también un acompañamiento intensivo en acompañamiento de inclusión económica. El tercer aspecto también súper importante aquí es que el modelo de graduación con la transferencia monetaria lo que hace es intensificar las entregas al inicio, luego las va haciendo de manera intermitente hasta que las retira por completo. El acompañamiento sigue, pero esto procura una estabilización del hogar y un acompañamiento para que la familia pueda tener resiliencia suficiente en el momento de que el apoyo al consumo es retirado y está lista para poder procurar unos ingresos desde sus actividades económicas. Esto no sucede con las familias ecuatorianas, por ejemplo, porque ellas van a seguir recibiendo la transferencia monetaria, y esto también puede minar la corresponsabilidad de las familias para responder a ciertos criterios de graduación, como los decía Karen. El cuarto aspecto, súper rápido, el sistema de focalización y gestión de la información. Con el proyecto lo que hicimos fue tanto las familias refugiadas como las ecuatorianas, lo que hacían era ser registradas en el registro social del país y el targeting era el mismo, ¿no? Eso es súper importante también, y el sistema de gestión de la información, es decir, no creamos un sistema paralelo, sino que las familias iban siendo monitoreadas en el mismo sistema estatal de acompañamiento del servicio de acompañamiento del ministerio. Y nada más coloquialmente, para un ejemplo, todo el personal dedicado al proyecto también era, digamos, asumido bajo el liderazgo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y finalmente, esto nos ayudó a generar evidencia súper potente de cómo una homologación de los sistemas, digamos, de las entregas puede traducirse desde en una etapa temprana, en una alineación paralela del sistema de protección social, pero con miras a que hagamos una expansión horizontal, es decir, que el Estado pueda tomar ya a cargo a las familias refugiadas dentro de los sistemas de protección y nosotros hacer el retiro paulatino. Y segundo, la evidencia suficiente para que desde el Estado se considere a la población o a las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, refugiadas y migrantes, también parte de su atención. Después de este piloto se creó dentro de la Dirección de Protección Especial una dirección de movilidad humana en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, dispuesta a hacer la atención especializada a las familias, ¿verdad? Hasta allí quizás probablemente lo más importante. Adelante, por favor, con la continuación del panel. Daniela, muchísimas gracias, y Karen también, muchas gracias por la presentación. Creo que dejaron cosas muy interesantes. Yo iba a hacer una recapitulación de la presentación, pero Daniela creo que lo hizo mejor que cualquiera, así que podemos omitir ese momento. Para comentarles dos cosas en particular. La primera, a los panelistas que encuentran dentro de la sección de preguntas algunas preguntas para ustedes. En particular vi que hay una para Hayas en Ecuador que pueden responder con relación al cálculo de la canasta básica, y hay otra que también tiene que ver con la reciprocidad, si hay algún tipo de condicionalidad también, que la vienen haciendo, particularmente Richard la está haciendo
para ustedes que me motivaría a decirles que la respondieran tanto Colombia como Ecuador en este sentido desde el chat para que ellos puedan tener su respuesta. De nuestra parte, queríamos darles una pregunta adicional para que ustedes la puedan responder y sobre todo es en el marco de lo que estamos hablando ahorita en esta segunda parte del panel, muy asociado a lo que tiene que ver con la respuesta más allá de la acción temprana. Es preguntarles puntualmente, y yo creo que Sonia y Daniela pueden ser las personas que lo pueden dar como mayor respuesta, es ¿qué vínculo con la protección social consideran más relevante en las experiencias que mostraron tanto en Colombia como en Ecuador? Porque hay varios vínculos que ustedes encuentran donde encuentran una herramienta como las transferencias monetarias, pero en lo más relevante que quisieran destacar y que quisieran decir, me llevo esto de cada una de las experiencias. No sé si empezamos contigo, Sonia, y después vamos con Daniela. Hola, Diego, gracias. Bueno, creo que de lo más relevante, hablando del tema de IOTA, la principal conexión que identificamos es con el tema de recuperación socioeconómica. El punto de medios de vida para garantizar justamente la resiliencia comunitaria, la vinculación, la recuperación y el retomar procesos de mejora en fortalecimiento de capacidades a través de los sistemas que ofrece el gobierno, con los servicios de aprendizaje, temas de asistencia técnica, asesoría, participación en diferentes eventos que les permitan a las comunidades una pronta recuperación para volver a generar un sustento, es de los principales logros que consideramos como el nexus hacia la protección social. Creo que es en cualquier tipo de emergencia es fundamental este enlace hacia la estabilidad económica. Entonces, eso lo vemos en la respuesta ante situaciones de emergencia como esta del IOTA y también como lo mencionaba Natalia, frente al tema de migración. ¿Sí? Porque hay un enlace también muy fuerte acá cuando estábamos hablando de ese proceso de los migrantes en tránsito y inicialmente cómo se identifica y se conecta con la oferta en el país, ¿no? Y generar ese enlace en temas de orientación, documentación, que le permitan a la población empezar a hacer su tránsito, pero también le da posibilidades a las familias que están ubicadas y deciden establecerse en Colombia. Entonces también lo conectamos con los temas de medios de vida y es fundamental para la estabilidad en territorio. Gracias, absolutamente, y sobre todo con lo que mencionas del acuerdo que hacen con gobierno también para que no sea solo la Cruz Roja, sino que conecten también porque medios de vida implica que desde la política social gubernamental también se acoja a estas personas damnificadas. Contigo, Daniela, ¿cuál es tu impresión? Gracias. Quizás dos ideas claves. Se necesita siempre pensar en una estrategia de salida. Y en esto el modelo de graduación nos brinda las pistas suficientes para entender de que necesita la familia acompañamiento psicosocial y un acompañamiento de inclusión económica, de tal manera que se pueda dejar enrumbada la familia hacia procesos más de autosuficiencia. Eso como primero. Segundo, hay una gran presión de los estados para financiar evidentemente las transferencias monetarias dentro de sus sistemas de protección social. Y prácticamente eso fue un poco lo que nos pasó en Ecuador. Íbamos muy bien con el piloto generando evidencia y demás en 2019, pero un decreto ejecutivo, digamos, limitó la recepción de transferencias monetarias únicamente ecuatorianos y eso ha hecho un poco que tambaleemos en proseguir con, digamos, un alineamiento y un trabajo cercano para el acceso a estos derechos de la población refugiada migrante en Ecuador. Sin embargo, hay unos actores, para nosotros ha sido fundamental también entender que necesitamos trabajar de manera más cercana con los multilaterales, Banco Mundial, BID, que prácticamente son los financistas principales de los sistemas de protección social y que podrían ellos, más bien en un trabajo coordinado, mirar en el diseño mismo de estos distintos proyectos que financian los sistemas de protección social, ver la inclusión de la población refugiada e inmigrante, como por ejemplo
los financiamientos concesionales, digámoslo, el fondo fiduciario que maneja el Banco Mundial destinado a población refugiada y otros mecanismos de financiamiento que trabajados con estos multilaterales podría también mirarse como una oportunidad desde los estados y no como una carga de la población refugiada inmigrante dentro de sus sistemas de protección social. Sí, y muy de acuerdo con lo que dices y con lo que insistió Amaya al inicio de la sesión sobre volver a preocuparnos sobre todo con este nexo de lo humanitario con el desarrollo y cómo empezamos a mirar a otros actores multilaterales también que están pensando más que todo desde la parte de desarrollo, desde el fortalecimiento de los sistemas de protección social, en cada vez más encontrar los vínculos con lo que ustedes vienen realizando. En ocasiones, como lo decía Amaya al inicio, sin la necesidad de transferencias monetarias, pero en otras ocasiones sí dando ese impulso y ese empuje a las personas para que puedan tener esa garantía en términos de supervivencia y puedan hacer el tránsito hacia los lados del desarrollo. Muchísimas gracias, Daniela, también por tu intervención. Con esto damos cierre a este segundo módulo de la sesión del día de hoy, que estaba 100% enfocada en respuesta. Queríamos que estuvieran ustedes ejemplos Colombia y Ecuador. Por supuesto, vamos a compartir todo con ustedes. Por el momento, y antes de acabar la sesión, vamos a dar la palabra nuevamente a mi colega Holly para que haga una recapitulación de todo lo que hemos hablado en el día de hoy y damos posteriormente el cierre del evento. Contigo, Holly, muchas gracias. Súper. Creo que estamos con todas las presentaciones a la vez ahora. Ahora sí. Bueno, bueno, yo tengo 10 puntos. Lo que hemos escuchado aquí. Uno, es un proceso muy largo, tanto a acción temprana y respuesta. Otro, coordinación. Lo escuchamos en la República Dominicana, de Colombia, de las Filipinas, los que podemos escucharlo. Por otro lado, que necesitamos involucrar diferentes actores, ¿verdad? Donantes, actores humanitarios, ONGs, pero también de diferentes agencias de los gobiernos, de protección social, de la protección civil, los que manejan los datos, ¿verdad? Mesas técnicas, escuchamos de los colegas en Ecuador. Por cuarto, voluntad. Este es un proceso de coordinación, cada uno tenemos que estar como entregados en hacerlo. Entonces, este es algo muy importante. Quinto, financiamiento. ¿Quién y cómo? Este salió de cualquier de las presentaciones. El 6 es tener este registro único, ¿verdad? Que escuchamos en Colombia, también en la República Dominicana, en las Filipinas. Es un proceso bastante ambicioso y largo, pero ayuda en hacer tanto acción temprana y respuesta. Séptimo es preparación. Empezamos desde ahí. Hemos escuchado desde Amaya hasta este momento, ¿verdad? Y realmente importante es fortalecer las capacidades de los equipos. Se ha mencionado esto en las presentaciones de Ecuador y de Colombia. Por 8 es los acuerdos, ¿verdad? Acuerdos entre diferentes actores sobre montos de transferencias, los procesos, los procedimientos operativos y la elegibilidad de las personas. Y nuevos como homologación de los montos en algunos casos, en particular en los casos escuchamos de personas en movilidad humana. Este fue muy importante. Y por último, como siempre, que evidencia y las experiencias que tenemos nos da un norte hacia adelante para poder entender cómo mejorar los procesos para tener un mejora continua. Y esto es lo que escuchamos de este día. Pues paso la palabra a ti, Amaya. Pues muchas gracias. Qué viaje tan interesante el que hemos hecho, ¿verdad, colegas? Muchas gracias, Holly y Diego, por guiarnos en este recorrido entre diferentes países de nuestra región. Nos hemos ido al Caribe, hemos visto la experiencia de República Dominicana, hemos ido a Ecuador, a Colombia, nos hemos ido a otras regiones, hemos visto la experiencia de Filipinas, atendiendo a las emergencias por los tifones allá y haciendo recomendaciones que me ha parecido súper útil para
para nuestra región. Yo también, Holly, había apuntado 5, en mi caso, solo 5 temas que me han parecido clave y que creo que todos los panelistas han coincidido en estos aspectos. Y los has justo mencionado tú entre tus 10 puntos a destacar. Estaban los 5 que yo había anotado también. Yo he aprendido mucho en lo personal y he recordado cosas que quizá había olvidado con el tiempo. Me ha parecido súper interesante este recorrido y este espacio de aprendizaje y de compartir experiencias entre todos. Yo creo que es lo más útil. Y el trabajo continúa, colegas. Es un trabajo, como han dicho, largo. Nos han pedido paciencia, ¿verdad? Creo que una de las presentaciones ha dicho paciencia. Este es un trabajo mediano, largo plazo. Y para nosotros, como OCHA, lo que nos queda es continuar facilitando espacios de diálogo como este, espacios de aprendizaje, espacios para compartir experiencias entre los diferentes actores que trabajan en esta modalidad, que hemos visto que son muchos y que necesitan trabajar de forma conjunta y de forma coordinada. Entonces vamos a tratar de organizar más espacios como este para conversar entre todos de nuestros retos, nuestros desafíos y también de lo que consideramos que estamos haciendo bien en cuanto a PTMs y su vínculo con protección social. Este, como les hemos dicho al inicio, es el segundo de los 3 días que estamos organizando de aprendizaje, así que quisiéramos terminar simplemente haciendo promoción del próximo espacio de aprendizaje que tendrá lugar el jueves que viene. El jueves día 20 vamos a tener un espacio también de 2 horas, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, hora de Panamá, para hablar en este caso de experiencias vinculadas con PTM, protección social y recuperación. O sea, vamos dando cierre al ciclo que ven también en pantalla, ¿no? Hablábamos primero de prevención el primer día, ¿no? De prepararnos, luego de responder el día de hoy y ya el tercer día vamos a tratar de ir cerrando el ciclo con la recuperación, con lo que hemos hablado de estrategias de salida, el vínculo con temas de desarrollo, ir transitando poco a poco a esa inclusión a largo plazo. Así que, colegas, están todos y todas muy invitados a este tercer día de aprendizaje. Yo no me queda más que agradecer nuevamente a los organizadores de este ciclo de aprendizaje, al proyecto CASCAP, Jimena, contigo por favor, a las colegas de PMA, al movimiento de la Cruz Roja, a IFRC, las diferentes sociedades nacionales que han participado, a CALP, por supuesto, contigo Holly y Diego, Juliana, a Save the Children, a UNICEF y a todos ustedes por haber sido parte del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y todas. Como han escuchado, recibirán información sobre este webinar, el enlace para escucharlo o para compartirlo con otros colegas, las presentaciones. Así que agradecidos nuevamente y esperando que sigamos en contacto en próximos espacios. La fiesta continúa, dicen por ahí en el chat. Muchísimas gracias a todos, que tengan excelente día y nos vemos muy pronto. Saludos.